Ahí, doctor, yo lo dejé como anfitrión y ya empecé a grabar por si quiere empezar con la clase. Con lo Perfecto, bueno, de última muy amable, demostración. muchas gracias. No, faltaba más. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, yo soy el doctor Jorge Colandrea, es la primera vez que los conozco, que los veo, la primera clase que tienen conmigo. La idea de la clase de hoy es repasar, hacer un repaso de las bolillas 8 y la bolilla número 10. La bolilla 8 es una bolilla que está dedicada íntegramente a lo que es la verificación, mientras que en la bolilla 10 tenemos diferentes temáticas, tales como la homologación del acuerdo, la conclusión del concurso, la nulidad, el incumplimiento, la quiebra pendiente del acuerdo. Es decir, bueno, hay muchísimas cosas. Obviamente, esta clase no pretende ser una clase donde vayamos a ver todas las temáticas de las dos bolillas, desde ya, porque por supuesto es demasiado extenso. Mi idea es darles un repaso general, empezar con el tema de verificación y dar un repaso general acerca de verificación. Una vez que terminamos con verificación, ustedes me preguntan, se sacan todas las dudas que tengan, y después empezamos con ya la bolilla 10. Esa va a ser la forma en que se va a desarrollar este encuentro. Bueno, empezando entonces con la bolilla 8, como yo les contaba, la bolilla 8 está dedicada íntegramente a la verificación. Lo primero que tenemos que entender es qué significa la verificación, qué es la verificación. ¿Sí? La verificación no es ni más ni menos que la llave de acceso, ¿sí?, para el acreedor para que pueda ingresar al proceso concursal. Es decir, ¿cómo ingresan los acreedores al proceso concursal? A través de la verificación. ¿Existe una verificación o varios tipos de verificación? Bueno, existen varios tipos de verificación. Tenemos lo que es la verificación ordinaria, lo que se denomina verificación ordinaria, que es aquella que se hace ante el síndico, que ahora vamos a ver un poquito los detalles y las consecuencias. Y después tenemos otro tipo de verificaciones, que son las que se denominan verificaciones extraordinarias o verificaciones atenuadas. Dentro de estas vamos a encontrar, por ejemplo, a la verificación tardía, vamos a encontrar a la verificación del cocotratante in bonis del artículo 20 de la ley, vamos a encontrar a la verificación del acreedor que tiene una garantía real y derecho a remate extrajudicial del artículo 23 de la ley, también vamos a encontrar el pronto pago laboral, es decir, esas son verificaciones de tipo atenuado o extraordinarias. Cuando hablamos de la verificación ordinaria, cuando hablamos de la verificación ordinaria, como yo les contaba recién, es aquella que se hace ante el síndico. Esta verificación, nosotros el plazo para hacer esta verificación ante el síndico ya lo tenemos fijado en la sentencia de apertura, esto es algo que ustedes ya deben haber visto. Esta verificación, como les decía, importa que el acreedor se presente ante el síndico, y escuchen bien esto que es importante, es la única verificación que se hace directamente ante la sindicatura. Es decir, es la única verificación donde los acreedores se presentan en forma extrajudicial primero, es decir, ante el síndico. Mientras que en todos los demás casos, en todos los demás supuestos de verificación, se van a presentar ante el órgano jurisdiccional siempre, directamente, no ante la sindicatura. Quiero que esto quede claro, es un concepto importante. Esta es la única verificación que se efectúa directamente ante la sindicatura. Ustedes ya deben haber visto que los acreedores se presentan ante el síndico y deben indicar el monto, la causa y el privilegio que invocan. Deben llevar todos los documentos que acrediten su crédito. El síndico debe pagar un arancel, por supuesto que hay excepciones al arancel, ustedes ya lo deben haber visto esto, que tiene que ver con cuando es un crédito menor a 3 salarios mínimos vital y móvil, no va a pagar arancel, lo mismo que cuando se trata de un crédito laboral. En los demás supuestos sí, se va a tener que abonar arancel.
Con esto el síndico va informando el legajo de cada acreedor. Una vez que vence esta etapa de presentación ante la sindicatura, ¿quién nos da la fecha de esta etapa? Nos da la sentencia de quiebra. ¿Sí? Que nos va a fijar un plazo entre 15 y 20 días para la verificación ordinaria. Una vez que vence este plazo, vamos a tener lo que se denomina un periodo, una etapa de observaciones. ¿Qué implica esta etapa de observaciones? Bien, que tanto el deudor, ya en esa etapa ya es concursado, porque ya tenemos una sentencia de apertura de concurso, los acreedores van a poder observar e impugnar los créditos de los demás acreedores, ¿sí? En el caso del deudor de los acreedores y en el caso de los restantes acreedores de cualquier otro acreedor que se haya presentado. ¿Qué significa esto de observar o impugnar? Bueno, señalar cuáles son los defectos, ¿sí?, o las improcedencias de lo que un determinado acreedor pretende. Por supuesto que la ley también contempla que los trabajadores, en el caso de que estemos ante una empresa que tenga trabajadores en relación de dependencia, pueden también revisar, dice la ley. No habla ni de impugnar ni de observar, habla de revisar. Porque estos trabajadores no son acreedores. Si fueran acreedores no hay problema en que observen un crédito, pero acá no nos habla de acreedores, sino de trabajadores simplemente. Esto tiene que ver más con una función de control, pero la ley no les da atribuciones para observar, porque la observación tiene una consecuencia jurídica. La observación tiene una consecuencia jurídica muy importante, que ahora la vamos a ver. Bueno, básicamente en eso transcurre el periodo de observación. Una vez que este plazo de 10 días culmina, bueno, después me empieza una etapa donde el síndico va a tener que expedirse respecto de cada uno de estos créditos que vinieron a verificarse. ¿A través de qué cosa? A través del informe individual. A través del informe individual. En este informe individual es un estudio básicamente que hace el síndico respecto de cada crédito que se presenta a verificar. Es un estudio que hace el síndico respecto de cada crédito. Y ahí va a detallar, por supuesto, los datos del acreedor, el tipo de crédito, el monto, va a detallar la prueba de la que trae el acreedor para aprobar su crédito justamente, y va a dar una opinión fundada respecto del crédito, es decir, si debe verificarse o no el crédito. Esto es muy importante, va a dar una opinión fundada, porque esto también tiene consecuencias jurídicas, que ahora se las voy a detallar. Esto también tiene consecuencias jurídicas. Si el síndico nos dice, por ejemplo, que entiende que el crédito no es verificable, por el motivo que sea, esto va a tener una consecuencia jurídica. Ya sea que el juez lo recepte, la opinión del síndico, o no lo haga. De una u otra forma igual va a tener una consecuencia jurídica. ¿Y esto por qué? Porque una vez que el síndico se expida en el informe individual respecto de cada crédito, luego transcurrido 10 días, el juez va a tener que dictar una resolución importantísima, una sentencia importantísima, que es la sentencia del artículo 36. La sentencia del artículo 36. ¿Qué es esta sentencia? Bueno, en esta sentencia el juez nos va a decir qué acreedores, qué créditos van a ingresar al concurso preventivo y cuáles no. Por eso es tan importante. ¿Y en qué términos se puede expedir el juez? Bueno, y acá vamos a las consecuencias jurídicas de las observaciones y a las consecuencias jurídicas de la opinión del síndico. Si el crédito que trae el acreedor no sufrió ningún tipo de observación, ni tuvo una opinión desfavorable de la sindicatura,
el juez, si lo entendiere procedente, dice el artículo 36, va a declarar ese crédito como verificado. Verificado. Y esta declaración de verificación va a ser cosa juzgada, salvo que exista dolo. Pero en principio hace cosa juzgada. Ahora bien, ¿qué sucede si los créditos fueron observados o tuvieron una opinión desfavorable del síndico? Bueno, ya ante esto, el juez solamente se va a poder expedir en términos de admisibilidad, ya no de verificación. Si el crédito se encuentra observado por algún acreedor, por el deudor, o tiene una observación desfavorable, una opinión fundada desfavorable de parte del síndico, pero el juez entiende que el acreedor debe ingresar al proceso concursal, que el crédito está justificado, el juez lo que va a hacer, va a declarar ese crédito como admisible, no verificado, sino admisible. Es decir, vamos a sacar una conclusión de esto. La opinión del síndico es vinculante para el juez. No, de ningún modo. ¿La opinión del síndico es vinculante para el juez? No. ¿Las observaciones son vinculantes para el juez? No. ¿Tienen consecuencias jurídicas? Sí. ¿Cuáles son? Que el juez ya no se va a poder expedir en términos de verificación, sino necesariamente en términos de admisibilidad. Es decir, puede declararlo admisible o inadmisible, pero no tiene otra salida que esa. ¿Y qué implica esto que un crédito sea declarado admisible o inadmisible? Implica que no haga en principio cosa juzgada, pues, ¿por qué? Porque puede ser atacable esa decisión del juez a través de lo que es un incidente de revisión. Un incidente de revisión. Vamos a repasar este concepto. Si el juez se expide en términos de verificación, es decir, declara que un crédito está verificado, esa decisión del juez ¿es pasible de un incidente de verificación? No, de ningún modo, de ninguna forma. ¿Es apelable esa decisión? No. Solamente sería pasible de una acción de dolo, que es aquella que está prevista en el artículo 38 de la ley. Ahora, si el juez expide en términos de admisibilidad, porque el crédito fue observado, porque el crédito tuvo una opinión desfavorable de la sindicatura, esa decisión sí es pasible de un incidente de revisión. Y a ver, ¿qué es esto del incidente de revisión? Es la posibilidad que se le da a un acreedor interesado, a un interesado y al deudor de poder atacar la decisión del juez cuando admitió o cuando no admitió un crédito, pero siempre en términos de admisibilidad. Siempre en términos de admisibilidad. Quiero que les quede muy claro un concepto.
La decisión del juez del artículo 36, la sentencia del artículo 36, el contenido de la sentencia del artículo 36, no es de ningún modo apelable. No es de ningún modo apelable. Ahora bien, existen sí formas o medios típicamente concursales para atacar esta decisión. Dijimos que cuando jueces piden términos de verificado, solamente tenemos la acción de dolo, acción rarísima en la práctica. Nunca se ve. Es algo muy extraordinario. Ahora, lo que sí se ve muchísimo son los incidentes de revisión. Son los incidentes de revisión. Que para cuándo se utilizan? Cuando el juez pide en términos de admisibilidad. ¿Y quiénes pueden plantear estos incidentes de revisión? Los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los acreedores y el deudor. Por supuesto, el deudor lo va a plantear para tratar de excluir algún crédito. Excluir algún crédito. Atacar la decisión respecto de la admisibilidad de un crédito. Los acreedores va a depender. Puede ser que un acreedor lo plantee para excluir otro acreedor. Eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Pero también puede ser que sea el propio acreedor al que le declararon su crédito inadmisible quien pretenda que se revise esa decisión a través del incidente de revisión y pueda obtener un pronunciamiento de tipo favorable. Trámite artículo 280, incidente genérico del artículo 280. Plazo. Gran cuestión el tema este del plazo, de cuándo, 20 días. El problema es de cuándo lo contamos. La ley nos dice, la literalidad de la ley, nos habla desde que se dicta la sentencia del artículo 36. O sea, ahí contamos los 20 días que tenemos para plantear el incidente de revisión respecto de aquellos créditos que se declararon admisibles o inadmisibles. Si no se hace nada en esos 20 días y pasa ese plazo, el crédito ya queda como hace cosa juzgada, salvo dolo. O sea, que va a quedar igual que un crédito que se declaró verificado. Ahora, les decía recién, hay todo un tema respecto de desde cuándo se cuenta este plazo de 20 días. En muy breve síntesis, hay un plenario de la Cámara Nacional, el señor Rafiki, que dice lo siguiente, esto por supuesto yo lo estoy dando un detalle muy por encima, ¿no? Que nos dice que es, bien, en principio va a ser desde la fecha en que se dictó la resolución del 36, ahí vamos a contar los 20 días. Ahora, si esta resolución fue dictada ante tempus o post tempus, es decir, antes de tiempo o con posterioridad al momento en que se debió haber dictado, los 20 días los vamos a contar desde la notificación Ministerio-Ley de esta resolución del artículo 36. De esta resolución del artículo 36. Cuestión importante, muy importante. ¿El síndico está legitimado a plantear un incidente de revisión, a iniciar un incidente de revisión? No. No, de ningún modo. ¿Por qué? Porque el síndico no es interesado, no es parte. El síndico va a tener que tener intervención necesaria. Por supuesto que va a intervenir, dictaminando. Pero no puede iniciar un incidente de revisión. No puede iniciar un incidente de revisión.
¿Ante quién se inicia este incidente de revisión? Por supuesto que ante el juez del concurso. ¿Y quién es el primero que va a decidir en este incidente de revisión? El juez del concurso. Es decir, es el propio juez que dictó la resolución del artículo 36, quien, ya con nuevos elementos, porque acá, ustedes recuerden algo que es muy importante. En la verificación ordinaria, no se le exige al acreedor la prueba de su crédito. Debe indicar la causa, no se le exige probar la causa, se le pide, indíqueme cuál es la causa. Cuando llegamos a un incidente de revisión, bueno, ya íbamos a tener que probar. Ahí vamos a tener que probar. Pero estamos en el marco de un incidente genérico que nos permite esta apertura a prueba. Entonces el juez va a volver a decidir en este incidente de revisión acerca de ese crédito. Y obviamente ya no va a poder decidir en términos de admisibilidad. Si tiene que revisar su decisión, ya se va a tener que expedir en términos de verificación. Es decir, vamos a suponer que él declaró un crédito inadmisible. Se presenta el acreedor, inicia el incidente de revisión, trae prueba para acreditar su crédito, y el juez dice, no, ahora que tengo la prueba, entiendo que debe ingresar este acreedor al proceso, debe ingresar este crédito al proceso. ¿Cómo lo va a declarar? ¿Admisible? No, ya lo va a declarar verificado. Ya no se va a expedir más en términos de admisibilidad, sino en términos de verificación. Esa decisión del juez, escuchen bien, esa decisión del juez en el incidente de revisión, esa sí es apelable. Esa sí es apelable. Incidentes genéricos de los 80, recuerdan que la sentencia de los incidentes genéricos son apelables. Esa decisión sí es apelable. Entonces, ¿la resolución del artículo 36 es apelable? No, de ningún modo, en ningún supuesto. Lo que sí podrá ser apelable es si iniciamos un incidente de revisión, la decisión del juez en ese incidente de revisión es así, es apelable. Espero que hayan entendido este concepto. Luego tenemos lo que se denomina, la acción de dolo, yo les conté hoy, que es una acción rarísima, que es muy poco frecuente, es muy poco frecuente. Está prevista en el artículo 38 de la ley, y es una acción que va a tramitar ante el juez del concurso, pero va a tener un trámite de tipo ordinario, ya no a través de la vía incidental, sino va a tener un trámite de tipo ordinario. ¿Y qué vamos a tratar de hacer caer? La cosa juzgada. La cosa juzgada del crédito verificado es lo que vamos a tratar de hacer caer con la acción de dolo. ¿Y cuánto tiempo tenemos para plantear una acción de dolo? 90 días. ¿90 días desde cuándo? Ahí sí no hay duda que es desde la resolución del artículo 36. ¿Y este plazo de 90 días es susceptible de interrupción, de suspensión? No, porque es un plazo de caducidad. No es un plazo de prescriptivo, sino es un plazo de caducidad y, como tal, no es pasible de suspensión y no es pasible de interrupción. Bien. Otra cuestión, recordemos siempre, es importante,
que la verificación del crédito, que el pedido, en realidad, ya de verificación del crédito, interrumpe la prescripción. Interrumpe la prescripción. La verificación ordinaria es así. Cuando pedimos verificar el crédito, eso implica una causal de interrupción de la prescripción. Bien, a ver, muy rápidamente y muy por encima, este sería, digamos, el andamiaje o la base muy básica de lo que es la verificación de tipo ordinario, que por cierto es la verificación más común, ¿no? La verificación donde vamos a encontrar mayor cantidad de créditos que ingresan a través de una verificación de tipo ordinario. Pero como les contaba hoy, no es la única, no es la única, ¿no? Porque también tenemos lo que se denominan verificaciones de tipo extraordinario. Verificaciones de tipo extraordinario. Y dentro de estas verificaciones de tipo extraordinario o atenuadas, como quieran llamarse, la van a encontrar de los dos modos, vamos a encontrar, por ejemplo, el pronto pago laboral. Y yo hoy no voy a ahondar en ese tema porque creo que ya lo han visto. Van a encontrar el pronto pago laboral. Que el pronto pago laboral tiene un carácter, lo que se denomina un carácter bifronte. ¿Por qué? Porque por un lado implica una verificación, implica que el acreedor laboral ingresa como acreedor al proceso concursal. Pero también tiene el carácter de una preferencia temporal de cobro. Es decir, no solo me permite como acreedor laboral ingresar al proceso, que eso es básicamente lo que hace toda verificación, sino que aparte me permite una cosa distinta, que es cobrar ante tempus, es cobrar antes. Luego tenemos, y yo en esto no voy a ahondar, la verificación de el cocotratante in bonis del artículo 20 de la ley. A ver, voy a tratar de decírselos en pocas palabras. ¿Qué es esto de la verificación del cocotratante in bonis? Bueno, en realidad no es una cosa tan compleja. Es la verificación de aquel que contrató con el concursado a través de un contrato donde hay prestaciones recíprocas pendientes. Es decir, ambas partes tienen prestaciones que se adeudan. ¿Por qué? Porque si no fuera así, si las prestaciones estuviesen solamente a cargo del concursado, el acreedor debería ir a verificar su crédito. Lisa y llanamente. Cuestión, siempre preguntan esto, por eso se los remarco. Contrato de locación, ¿es un contrato de prestaciones recíprocas pendientes? Porque yo te doy una locación, entonces yo te sostengo una locación, mientras tanto vos vas pagando un alquiler. No, no. ¿Por qué? Porque la obligación del acreedor ahí se limitó a la entrega de la cosa dada en locación. Mientras que el abono sí es una prestación que van haciendo mes a mes. Pero la obligación de entrega de la cosa se cumplió a través de un solo acto. Luego existe una tolerancia, que es otra cosa. Por eso no es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Cuestión de este tema, ¿por qué se la considera un tipo de verificación atenuada? Porque lo que nos dice el artículo 20, en muy breve resumen, es lo siguiente. El concursado va a poder solicitarle al juez continuar con un contrato con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Por qué? Y bueno, porque puede ser necesario para el giro comercial de nuestro concursado. Puede ser necesario para el giro comercial de nuestro concursado. Y ustedes recuerden que como estamos en el marco de un concurso preventivo, la idea siempre es que la actividad económica que desarrolla el concursado pueda seguir adelante. ¿Por qué? Y porque si no, no va a haber modo que pueda cumplir un concurso preventivo, cumplir un acuerdo.
Entonces, va a pedir autorización al juez, y esto se va a dar vista al síndico, el concursado pide autorización al juez, de esto se va a dar vista al síndico, va a haber un plazo de 30 días para comunicarle esto a el cocontratante. Ahora, si se le comunica que se pretende continuar con el contrato, el cocontratante puede exigir, para que esto sea así, que se le abone todo lo adeudado hasta esa fecha. Es decir, ¿qué hubiese tenido que hacer si fuese otro tipo de acreedor? Todo su crédito de tipo concursal, es decir, nacido antes de la presentación en concurso preventivo, hubiese tenido que reclamarlo a través de una vía verificatoria. Mientras tanto, ustedes fíjense esto, si se pretende continuar con este contrato, se le va a tener que abonar todo a este contratante. Y esto entiende la doctrina que es un modo de ingresar al proceso ante tempus, o sea, con prioridad. También es una forma de cobrar con prioridad, obviamente, ¿no? Queda claro. Luego, a ver, tenemos otro tipo de verificación atenuada, como es aquella de los acreedores que tienen derechos reales, o sea, su crédito está munido de un derecho real, y que tienen derecho a remate extrajudicial. Típico caso, bancos. Banco Provincia, Banco Hipotecario, hay muchos, ¿sí? La mayoría de los bancos provinciales. ¿Les permite qué cosa eso? Poder subastar el bien sobre el que recae el privilegio por fuera de un proceso judicial. Ahora, ahí no vamos a encontrar, el artículo 23 prevé dos supuestos distintos. Nos dice, por un lado, que si la publicación de dictos de la subasta de ese bien se dio con anterioridad a la publicación de dictos del concurso preventivo, en ese caso se va a realizar la subasta y luego va a ir a rendir cuentas el acreedor al concurso preventivo. Este rendir cuentas ante el concurso preventivo es tomado como un modo de verificar. Es tomado como un modo de verificar. Después tenemos el supuesto inverso, es decir, tenemos que la publicación de dictos de apertura de concurso se da con anterioridad al de la subasta del bien. Bueno, en ese caso va a tener que presentarse el acreedor, va a tener que denunciar qué título tiene para ejecutar, va a tener que denunciar lugar, día, hora, características del bien a subastar. Y recién luego de eso va a poder subastar y luego va a tener que rendir cuentas, igual que en el otro caso. Igual que en el otro caso. Y este rendir cuentas se entiende como una forma o un modo de verificar. Luego tenemos sí, ya como algo, esto es bastante extraño, ¿no? Estos dos supuestos, tanto el del 20 como el del 23, son supuestos muy poco frecuentes. Muy poco frecuentes. Pero luego tenemos sí, un caso muy frecuente, extremadamente frecuente, como un modo de verificación atenuado, que es el incidente de verificación tardía. Incidente de verificación tardía. Esto está previsto en el artículo 56 de la ley. Está previsto en el artículo 56 de la ley. A ver, ¿qué es esto del incidente de verificación tardía? Bueno, son aquellos acreedores que no llegaron a verificar, en el plazo de la verificación ordinaria. En el plazo de la verificación ordinaria. ¿Y cómo se instrumenta la verificación tardía? A través de un incidente del artículo 280.
un incidente genérico. Ahí va a tener que invocar y probar la causa de su crédito cada acreedor. Va a tener que invocar y probar la causa de su crédito cada acreedor. Por supuesto, chicos, que lo que se decida en un incidente de verificación tardía siempre va a ser en términos de verificación, no de admisibilidad. La admisibilidad solo es pasible para la resolución del artículo 36, pero no en un incidente de verificación tardía. El juez, en un incidente de verificación tardía, va a entender el crédito como verificado o no verificado. Y esa decisión que toma el juez en el incidente de verificación tardía va a ser recurrible, sí, a través de un recurso de apelación, porque estamos en el marco de un incidente genérico del artículo 280. Ahora, también a través del incidente de verificación tardía va a ingresar el crédito que surja de una sentencia dictada en un juicio continuado. No sé si ustedes recuerdan que el artículo 21 de la ley prevé como una excepción al fuero de atracción al juicio continuado. Al juicio continuado. Es decir, es el juicio que continúa ante el juez natural. ¿A fin de qué? A fin de obtener una sentencia que va a valer como título verificatorio. Ya no como una verificación, porque no tramita el juicio ante el juez del concurso, sino ante el juez natural. Entonces, esa sentencia va a valer como título verificatorio. Pero está bien, yo tengo el título verificatorio, pero ¿cómo lo presento? ¿A través de qué? Bueno, a través de un incidente de verificación tardía. Y ya que estamos sobre este punto del incidente de verificación tardía, y lamento mucho tener que dar estos conceptos tan rápido, pero bueno, la idea es una clase de repaso y estoy tratando de darles lo más relevante. Como cuestión importante a saber respecto del incidente de verificación tardía, está el tema de la prescripción de los créditos. Es decir, la posibilidad de plantear un crédito a través de un incidente de verificación tardía es sine die, es infinita. No. ¿Por qué? Porque el artículo 56 prevé lo que es la prescripción concursal. Es decir, que quienes quieren ingresar a través de un incidente de verificación tardía van a tener que hacerlo dentro del plazo de 2 años, contados desde la presentación en concurso preventivo. Ese es el principio general, el de 2 años. Salvo que la naturaleza del crédito invocado tenga un plazo de prescripción menor a 2 años. Si es así, se va a aplicar el plazo menor. Y salvo, como otra excepción, que lo que estemos pretendiendo ingresar a través del incidente de verificación tardía sea la sentencia dictada en un juicio continuado. Porque ahí, en ese caso, en ese supuesto, aun cuando hayamos superado los 2 años, vamos a poder ingresar si el pedido de verificación se hace dentro de los 6 meses de haber quedado firme esa sentencia que nos da el título verificatorio. Esa sentencia que nos da el título verificatorio. Bien. Esto es un muy breve... Ah, una cosita más. Sí, les hago un solo comentario más y seguimos.
y empezamos con las preguntas. Lo que les quería comentar, que no me quiero olvidar, es que hay una cuestión que también es muy importante manejar, y es el tema de la oposición del boleto de compraventa. Es decir, quien es un adquirente de buena fe y pagó el 25% del precio de una propiedad, debe necesariamente ir a verificar, debe verificar para que la propiedad se escriture a su nombre. Bueno, hay toda una gran discusión, yo se las voy a resumir, básicamente, que es en esta postura. El doctor Garaguzzo entiende que no es necesario ingresar en una verificación, porque lo que se pretende no es ingresar al proceso, sino salir del proceso, excluir un bien del proceso. Entonces, por eso él entiende que en realidad esto no es un supuesto de verificación, sino un supuesto de oposición. Para eso, por supuesto, para poner el boleto de compra-venta tenemos que tener buena fe, fecha cierta y un pago de al menos el 25% del precio. Ahora sí, no sé quién me quería hacer una pregunta. Yo, perdón. Buenas noches. Sí, No me buenas quedó noches. claro Sí, el tema de los 6 meses cuando hay sentencia. bien. Recordemos que, como excepción al fuero de atracción, están los juicios de conocimiento en trámite. Es decir, puede existir un juicio de conocimiento que está en trámite, es decir, el acreedor todavía no tiene un derecho a cobrar. ¿Por qué? Porque todavía está esperando una sentencia que reconozca su derecho. Entonces, en ese caso, puede decidir continuar con un proceso de conocimiento. Y eso hace que ese proceso se excluya del fuero de atracción. Ahora, te voy a dar un ejemplo que creo que es la mejor forma de entender esto. Creo que es la mejor forma de entender esto. Vamos a suponer que nuestro concursado se haya visto involucrado, de alguna manera, en un accidente de tránsito. Y es demandado por una persona que sufrió lesiones, por ejemplo. Y nuestro deudor, perdón, se concursa. Ustedes imagínense que para el acreedor ingresar a un proceso concursal a probar la responsabilidad del concursado en un accidente de tránsito es una cuestión extremadamente compleja, porque no tiene elementos para hacerlo. En su momento, estos juicios de conocimiento se atraían, pero ya no se hace más eso. Es una excepción al fuero de atracción. Entonces, ¿qué va a suceder con este acreedor? Va a continuar con el proceso. ¿A la espera de qué? De obtener una sentencia que reconozca su derecho. Pero claro, ¿qué sucedía? Que uno podía continuar con una sentencia que demoraba muchos años en dictarse. 2, 3 años. Entonces, si uno se presenta después de 3 años en un incidente de verificación tardía, le podría decir que esto está prescripto, porque pasaron los 2 años. Pero la ley está previendo esta situación y dice, bueno, una vez que se dicte esta sentencia que reconoce tu derecho, que se da, esta sentencia se dicta ante juez natural, es decir, no ante juez del concurso. Y esta sentencia queda firme, recién ahí nació ese derecho. Bueno, te vamos a dar de ahí 6 meses para poder verificar. No importa que haya pasado el plazo de 2 años. Puede haber pasado 2, 3, 4, 5 años, no importa. Una vez que esté firme, vos vas a tener 6 meses para poder ingresar a través de un incidente de verificación tardía. Espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Sí, gracias. Gracias. Bien, bien, no, por favor. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo 2 consultitas cortitas. Dale, dale. ¿El incidente de oposición del boleto de compraventa es genérico o es específico? Me había quedado Mirá, la duda. no hay trámite legal
o sea, debería ser un incidente genérico, ¿sí? Porque como no tiene trámite específico, debería hacerse a través de un incidente genérico. ¿Sí? Y tampoco tendríamos en principio los plazos, ¿sí? O sea, porque no es un incidente de verificación. ¿Qué otra consulta me querías hacer? Si el incidente de verificación tardía, ¿el que Sí, resuelve es el juez o es el síndico? no, es el juez. Siempre el que resuelve es el juez, chicos. Siempre. El síndico no resuelve nada. Ujú. El síndico investiga, el síndico aconseja, da una opinión fundada, digamos, más que aconsejar, da opinión fundada respecto de la verificación de los créditos, Sí, pero nunca decide. claro. Nunca. La decisión es una Porque actividad tenía la jurisdiccional. duda, sí, sí, tenía la duda porque en la bolilla 3, cuando se hablaba del Sí, síndico como órgano, sí, hablaba de que era mero dictaminante en el incidente de claro, verificación tardía. Entonces me había claro. surgido ahí la duda sobre qué tiene que emitir un informe. Claro, en realidad, mero dictaminante significa que va a dar un dictamen aconsejando que el crédito se verifique o que no. Claro, No significa que va a dictar una sentencia o va a dictar una resolución, sino que va a opinar, o sea, va a opinar, está mal dicho opinar, en realidad, va a dar una opinión fundada, claro. ¿sí? Respecto de la verificación del crédito. Por eso yo les hacía tanto hincapié hoy, que recuerden, que es muy importante que recuerden, que la verificación ordinaria, ahí sí nos presentamos ante el síndico, pero él no decide tampoco, él simplemente toma todo lo que le dan los acreedores, Ujú. luego toma las observaciones y las agrega, luego hace una opinión, un informe de cada uno de nuestros acreedores, y el que decide es el juez. Y si él opina que no hay que verificar, pero el juez opina que hay que verificar, habrá que verificar, en realidad habrá que declarar admisible, porque si él opina en contrario, habrá que declarar admisible. A ver. Muchas Eh, gracias. Yo tengo no, una por favor. consulta. Sí, decime. ¿Qué tal? En cuanto a lo que es observaciones, opinión desfavorable, opinión favorable y no Sí, observación, puede ser cualquiera de las 4 opciones, no es que tienen que ser combinadas, digamos, ¿no? Digamos, observación y opinión a favor, no, digamos, la puede positiva. ser, Pueden ser, mira, esto es simple. A ver, si yo tengo una observación, las observaciones siempre son desfavorables, o sea, sí, nunca son sí, a favor, siempre son no, desfavorables. claro. Si yo O sea, tengo una observación, 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 quise decir. claro, si yo tengo una observación, ya el crédito nunca lo voy a poder decretar verificado, ab initio, ¿no? En la resolución del Sí, sí, 36. claro. ¿Sí? Voy a tener que, como juez, expedirme en términos de admisibilidad. O sea, ¿va a ser admisible Perfecto. o inadmisible? Ahora, si yo tengo una observación, por ejemplo, una opinión favorable del síndico, me expido en términos de admisibilidad. No Perfecto. tengo observaciones, opinión desfavorable del síndico, me expido en términos de admisibilidad. No tengo observaciones, opinión favorable del síndico, me expido en términos de verificación. Perfecto. ¿Sí? ¿Y la impugnación cómo juega acá? ¿Es lo mismo que la observación? Observación e impugnación en No los términos importa. del artículo 34 es lo mismo. Listo, perfecto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bien, gracias. No, por favor. Acá me parece que tengo una pregunta en el chat. A ver. ¿Qué dice? Las observaciones del informe general. Informe general. Pero no hemos visto informe general hasta ahora. Hemos visto informe individual, y el informe individual no es observable. A ver, no sé si puede activar el audio y me consulta, me parece que va a ser más fácil, porque no le entiendo lo que me está preguntando. A ver si te entiendo acá. Doctora, y puso que no le anda el internet y que no puede usar el micrófono, que se lo consultaba porque ya había leído el tema de informe general y que no, y que le había quedado la duda. Eh,
Le había quedado la duda respecto de si eso era, si solamente lo podían impugnar los acreedores. A ver, acá lo tengo de nuevo, perdón. Las observaciones preliminares lo pueden hacer todos los que usaron la verificación, verificados o no. Bien, perfecto. Vos sabés que me quedó la duda, déjame que lo chequeo, porque me quedó la duda. Ya te contesto. Mira, es una cuestión discutida, pero te voy a dar la opinión de Julia Villanueva, ¿no? Que es una persona, una doctrinaria muy importante, que se entiende que no es necesario que haya sido verificado, ¿sí? Por supuesto tiene que estar en trámite la impugnación, si no, no tendría sentido. Es decir, si hay un acreedor, por ejemplo, que fue declarado inadmisible, pero tiene un incidente de revisión en trámite, ¿este acreedor podría impugnar el informe general? Sí. Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo. Esa es la opinión, por ejemplo, de Julia Villanueva. Espero haber contestado la pregunta. Ah, bueno, bárbaro. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre el tema verificación? No. Bueno. A ver cómo estamos con el horario. Uf. Bien. La idea ahora es hablar de otra cosa que ya estamos en una etapa mucho más avanzada del proceso. Es decir, nosotros nos encontramos con una verificación, un periodo verificatorio. Después del periodo verificatorio vamos a tener un informe general. Luego de ese informe general vamos a tener una propuesta de categorización de acreedores. Vamos a tener una resolución de categorización de acreedores. Y a partir de ahí nace lo que se denomina el periodo de exclusividad. ¿Qué es este periodo de exclusividad? Es el periodo donde el concursado va a negociar con sus acreedores una solución preventiva. Es decir, va a formular una propuesta y va a tener que obtener las conformidades. Va a formular una propuesta y va a tener que obtener las conformidades. Si no formula la propuesta, quiebra. Si no la presenta en término, quiebra. Si no obtiene las conformidades, en principio, quiebra. Básicamente, ese es el sistema o lo que va a suceder dentro de nuestro periodo de exclusividad. Ahora bien, una vez que transcurre este plazo, que en principio es de 90 días, vamos a suponer que nuestro concursado presentó en términos la propuesta y luego va a tener que alcanzar las conformidades al juez. Y después va a tener que dictar una resolución de existencia del acuerdo. Y va a tener que ver si se dan las mayorías y dictar una resolución de existencia del acuerdo. Esa decisión puede ser pasible de una impugnación, ahí sí una impugnación. Está prevista en el artículo 50. Y luego vamos a pasar a otra etapa que es la de homologación. En realidad estas etapas un poco se confunden entre sí. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la homologación? La homologación es la decisión del juez. Es una sentencia homologatoria. Es una sentencia que le va a dar múltiples efectos al acuerdo que celebró
el concursado con los acreedores. Múltiples. ¿Cuál es el efecto más, uno de los efectos más importantes? Bueno, le voy a dar carácter erga omnes. Es decir, lo que se homologó, el acuerdo al que se arribó, va a ser aplicable a todos los acreedores, se hayan presentado en el concurso preventivo o no. Es decir, si en ese acuerdo se dispuso que se va a pagar, supongamos, un 70% de los créditos quirografarios en 2 cuotas, con una espera de 1 o de 2 años, si ingresa un acreedor de esas características, a través, por ejemplo, de un incidente de verificación tardía, una vez que ya está homologado, homologado el acuerdo, bueno, a ese acreedor, aunque no participó en el acuerdo, se le va a aplicar esa solución. Se le va a pagar ese porcentaje de su crédito en 2 cuotas. Es decir, todo crédito por causa o título anterior a la presentación, o sea, todo crédito de tipo concursal, va a quedar sometido a lo que se decida en el acuerdo. ¿Qué otro efecto importante tiene? Es el efecto novatorio. Novatorio. ¿Qué implica la novación? La novación no es más que la extinción de una obligación que da nacimiento a una nueva. ¿Cómo se patentiza esto? En el ámbito concursal, del siguiente modo. Yo acreedor, tengo un crédito de 1 millón de pesos contra el concursado. Resulta que en el acuerdo se dispuso que a los acreedores como yo, un acreedor quirografario, como yo, se le va a pagar el 70% de los créditos. Una vez que una vez que el acuerdo es homologado, mi crédito reconocido, verificado por 1 millón de pesos, ya no existe más. Se murió. Pero nació uno nuevo, por 700.000 pesos. Es decir, el 70%. Ese crédito que yo tenía ya no lo tengo. Tengo otro. Y ustedes me van a decir, doctor, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué importa? ¿Saben por qué importa? Porque en principio, si mi concursado se me va a la quiebra, yo voy a poder ir como acreedor a la quiebra por 700.000 pesos. Ya no por 1 millón de pesos. Porque mi crédito de 1 millón no existe más. Se extinguió. Se novó. Hay una nueva obligación nacida del acuerdo, de la homologación del acuerdo. Ahora, esta innovación de las obligaciones se va a dar en todos los casos, salvo en el caso de los fiadores y los garantes. ¿Cómo es esto? Esto está todo en el artículo 55, chicos. ¿Cómo es esto? Mi concursado, que era mi deudor, tenía afianzada su obligación, en realidad yo como acreedor tengo afianzada la obligación con un garante. Es decir, hay un garante que me garantiza que mi deudor me va a pagar lo que me debe pagar. Resulta que mi deudor se presenta al concurso preventivo. Y llega a un acuerdo, y por más que yo voté desfavorablemente, perdí. Aunque haya votado desfavorablemente, perdí.
los de mi clase votaron a favor, entonces debo aceptar que se me imponga ese acuerdo por el 70% de mi crédito. Es decir, mi deudor me debe ya no 1.000.000 de pesos, sino 700.000 pesos. Pero ¿saben qué? El garante, el que me garantizaba la obligación de mi deudor, me sigue debiendo 1.000.000 de pesos. Porque el efecto novatorio no se extiende a los fiadores y a los garantes. No se extiende a los fiadores y a los garantes. Es decir, que en principio el efecto novatorio se va a dar en todos los casos, salvo fiador, garante y, escuchen bien, salvo un supuesto especial que se da en el caso de la nulidad del acuerdo. Yo en un ratito se los cuento. Ahora, para que lo anoten, así no les queda descolgado de los apuntes, le digo que es el supuesto cuando se pagó parcialmente un crédito, y antes de que se termine de pagar en su totalidad, se declara nulo el acuerdo. Se declara nulo en el acuerdo. Bueno, con eso cierran el apunte, en ese punto. Yo después se los explico con detalle. Bueno, después, más vale que acelere porque estamos muy justos. Bien. Entonces les decía y les contaba recién los efectos erga omnes y efectos novatorios como efectos más relevantes de la homologación del acuerdo. Y ahora nos vamos a referir al artículo 52. 52, que prevé algo muy particular que se denomina cram-down power. Mi inglés es horrible. Cram-down power. ¿Qué es esto? Es la imposición del acuerdo aunque no se den las mayorías legales. A ver. ¿Qué nos dice el artículo 52 en su primer inciso? Una vez que transcurrió el plazo para poder impugnar la resolución que decretó la existencia del acuerdo, que es la resolución del artículo 49, o en el supuesto de que las impugnaciones que se hayan presentado hayan sido rechazadas, el juez se va a tener que expedir respecto de la homologación del acuerdo. Y nos dice en su inciso primero que si están dadas las mayorías legales, el juez debe homologar. Pero escuchen bien, debe homologar siempre y cuando entienda que ese acuerdo no es abusivo o en fraude a la ley. Porque el inciso 4 del artículo 42 nos dice que el juez no puede homologar un acuerdo abusivo o en fraude a la ley. Entonces, vuelvo, ¿están dadas las mayorías legales? El juez debe homologar, salvo abuso de derecho o fraude a la ley. Ahora, si nuestro concursado categorizó, y categorizó, recuerden que es una facultad categorizar, no es una obligación. Categorizar acreedores es una facultad. Y es una facultad que ¿qué nos otorga? La posibilidad de hacer propuestas de tipo diferenciado. No tenemos que hacer la misma propuesta para todos.
sino que podemos hacer propuestas por categoría. Le hago una propuesta a mis acreedores quirografarios bancarios, una propuesta a los quirografarios laborales, una propuesta distinta a cada uno. Ahora, las mayorías legales, para que el acuerdo exista, deben existir respecto de cada una de las categorías. Mayoría absoluta y 2/3, los acreedores quirografarios, respecto de cada una. Ahora, puede suceder que esto no sea así. Que no logre obtener el concursado las mayorías respecto de cada una de las categorías. Respecto de cada una de las categorías. Bien, y ustedes me van a decir, y va a ser con buen tino si me lo dicen, bueno, pero si eso se dio de esa forma, el juez cuando dicte la resolución del artículo 49 va a entender que no hubo existencia de acuerdo, porque no están dadas las mayorías. Bien, pero para ese supuesto existe la posibilidad de lo que la ley denomina Cramdown Power. Es decir, si se dan determinados requisitos que están previstos en el artículo 52, el juez igual puede homologar una propuesta que no haya alcanzado las mayorías legales. ¿Qué requisitos se tienen que dar? ¿Qué requisitos se tienen que dar? Bueno, la propuesta tiene que haber sido votada favorablemente por las 3/4 partes del capital quirografario. Del capital quirografario. Al menos en una de las categorías debo tener las mayorías legales. O sea, por lo menos en una de las categorías tengo que tener mayorías legales. Y a su vez, 3/4 partes del capital quirografario debe haber votado favorablemente. También no debe haber discriminación contra ninguna categoría. ¿Qué significa esto? Que a la categoría disidente, es decir, donde no obtuve las mayorías, se le debe dar la posibilidad de optar por la mejor de las propuestas que se les haya dado a las demás categorías. Y como cuarto punto, que es un punto bastante difícil de poder calcular, es que para que esto sea aplicable a la categoría disidente y se le pueda imponer el acuerdo, se debe entender que el acreedor que votó desfavorablemente no va a obtener en la quiebra un dividendo mayor del que obtendría en el concurso preventivo. Es decir, en resumidas cuentas y en pocas palabras, se debe entender que si va a la quiebra va a cobrar menos de lo que cobraría en el concurso preventivo. Esto nos habilitaría la imposición del acuerdo a una de las categorías disidentes. A una de las categorías disidentes. Bien. Esto es lo que es Cramdown Power. Ahora les quiero hacer un breve comentario de algunas cuestiones que hacen a la homologación. Yo hoy les decía, hoy les comentaba, que el juez va a homologar una propuesta siempre y cuando esta propuesta no sea abusiva o no sea una propuesta en fraude a la ley. Ahora, si el juez entiende que la propuesta es abusiva o la propuesta es en fraude a la ley, ¿qué hace? Vamos a este supuesto. Las mayorías legales ahí están dadas, ¿eh? Ahí no estamos hablando de mayorías legales. Ahí las mayorías están. Están las mayorías legales. Están dadas las mayorías legales. El juez se debe expedir ahora respecto de la homologación. Pero entiende que la propuesta de acuerdo que se está haciendo es de tipo abusiva. ¿Por qué? Por ejemplo,
porque está muy por debajo de las posibilidades de pago del deudor. Es decir, el deudor se encuentra en condiciones de pagar y sin embargo le ofrece a los acreedores una propuesta ruinosa. El juez, por más que hayan votado favorablemente los acreedores, ¿puede avalar esto? No, no puede hacerlo. Porque en ningún caso el juez puede avalar una propuesta abusiva. Ahora la pregunta es, bueno, ¿esto qué implica? ¿Le decretamos la quiebra entonces al concursado? Hay quienes entienden que sí. Hay quienes entienden que si la propuesta es abusiva ya no hay vuelta atrás. Sobre todo si la propuesta es en fraude a la ley. Dictamen de la procuradora Boquín en Correo Argentino, la causa Correo Argentino. Entiende que ante una propuesta en fraude a la ley, en esos supuestos ya no hay posibilidad de nada, sino hay que declarar la quiebra. Pero esto no está previsto en la ley. La ley no nos dice nada al respecto. O sea, esa es una posición. Doctor Garaguso Horacio sostiene eso. Doctora Boquín, caso Correo Argentino. Pero cuando uno analiza algunos otros precedentes, por ejemplo, Sociedad Comercial del Plata, Arcángel Magio, fallos que comercio y luego por la Corte Suprema de Justicia, en esos casos se habilitó lo que se denominó la tercera vía. ¿Qué es esto de tercera vía? Ni más ni menos que darle la posibilidad de hacer otra propuesta. Es decir, si el juez entiende que la propuesta que hizo el concursado es abusiva, le dice, señor concursado, haga otra propuesta. Se le da una chance más, una tercera vía. Son dos posturas, dice llanamente, absolutamente distintas y con consecuencias absolutamente diferentes. Como les digo, vamos a ver qué termina pasando, todavía eso está en veremos en Correo Argentino, el dictamen de la Procuradora Boquín está en ese sentido, de declarar la quiebra. Y por otro lado, en otros precedentes se ha auspiciado la tercera vía, ¿no? Que es esta reválida, esta chance de poder hacer otra propuesta. Bueno, chicos, estamos medio ya justitos con el tiempo. Les voy a hablar un par de cositas, un par de apostillas más de algunas cuestiones que entiendo importantes. Por ejemplo, una de ellas que les dije que les iba a comentar, tienen que ver con la nulidad del acuerdo. Con la nulidad del acuerdo. A ver si me quedó algo más que eso. Bien, este acuerdo homologado, es pasible de una acción de nulidad, por ejemplo. Y que se plantee la nulidad de este acuerdo homologado. ¿Por qué? Por exageraciones del activo, porque se reconocieron privilegios inexistentes, por ocultaciones del pasivo. Son todas cuestiones determinantes del acuerdo, es decir, son todas cuestiones que fueron tenidas en vista al momento de hacer el acuerdo y que fueron dolosamente ocultadas. Siempre que hablamos de nulidad de un acuerdo tenemos que hablar del dolo. Es decir, la nulidad se plantea cuando hubo dolo de parte del concursado y de parte de algún acreedor para ocultar el activo, para exagerar el pasivo, para reconocer privilegios inexistentes. Tenemos un plazo para interponer esta acción.
que es un plazo de caducidad, que como les dije, como tal, al ser de caducidad no se puede interrumpir, no se puede suspender, porque es de caducidad, que es de 6 meses. Y si se entiende que hubo nulidad del acuerdo, se va a decretar la quiebra. Pero lo que le quería señalar del tema de la nulidad como efecto importante es que ahí teníamos una excepción, ¿se acuerdan que yo les contaba el efecto novatorio del acuerdo? ¿Por qué? Porque como efecto de la nulidad, lo primero que va a pasar es que se va a decretar la quiebra. O sea, si se entiende que es nulo el acuerdo, hay quiebra. Si hubo un fiador garantizando las obligaciones del concursado, se lo va a liberar. Si hubo acreedores que participaron del fraude, del dolo, porque recuerden que acá tiene que haber dolo, ¿no? Ellos no van a poder intervenir en la quiebra. Pero fíjense esto. Si a un acreedor se le pagó todo conforme lo que decía ese acuerdo, se va a entender que ese acreedor ya se saldó la deuda con ese acreedor. Por más que el acuerdo haya sido declarado nulo. Si no se le pagó nada, los acreedores van a poder ir por el crédito original. Es decir, que ahí no hubo ¿qué cosa? Efectos novatorios respecto de esos acreedores. Si se le pagó todo, hubo efecto novatorio. Si no se les pagó nada, no hay efecto novatorio. Si se les pagó en parte, o sea, parte sí y parte no, sobre lo que no se le pagó no va a haber efecto novatorio, proporcionalmente. Bien. Dicho esto, cierro con dos cositas y hablamos y vemos las consultas que tengan respecto a las dudas. Dijimos que el juez va a homologar este acuerdo. Vamos a suponer que el juez lo homologa. Bueno, luego se van a tomar las medidas tendientes al cumplimiento de este acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la traba de medidas cautelares, la reorganización societaria, si así fuese estipulado en el acuerdo. Y el juez va a dictar la resolución del artículo 59. Pero en el artículo 59 hay dos resoluciones, no una sola. La primera de ellas es la resolución de conclusión del concurso. El juez va a dictar una resolución de conclusión del concurso, donde se van a tomar todas las medidas tendientes a la ejecución del acuerdo, donde se va a disponer cuál va a ser el régimen de administración para la etapa de cumplimiento del acuerdo. Si nos dice el artículo 59, dice que se va a disponer el cese de la intervención del síndico, eso en la mayoría de los casos no va a suceder, porque en la mayoría de los casos el síndico es el controlador del acuerdo. Si bien en los grandes concursos esto teóricamente lo haría el comité de control, en todos los pequeños concursos, que son la gran mayoría, lo hace el síndico, y en los grandes concursos, como los comités de control nunca se llegan a conformar, también lo sigue haciendo el síndico. Y aparte, si entran incidentes de verificación tardía, también va a tener que dictaminar el síndico, o sea que el síndico va a tener que seguir interviniendo igual. Por eso Mafías llamaba a esta resolución de conclusión la conclusión inconclusa. Ahora, ¿qué es lo que concluye? El trámite principal, el trámite del expediente principal, nada más. Nada más que eso. Esto significa que ya está, que ya pagó, que ya salió de su estado de insolvencia
del concursado, que ya se saneó la cesación de pagos, que ya tiene todas las atribuciones de quien no está sometido a un concurso preventivo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. En realidad lo único que es esto es una conclusión del proceso. Luego viene la etapa de cumplimiento del acuerdo. La etapa de cumplimiento. Y una vez que cumpla el concursado, va a poder pedir que se le dicte la resolución de conclusión, perdón, la resolución de cumplimiento del acuerdo. Y una vez que se dicte esa decisión y quede firme, recién ahí se va a acabar o va a terminar el estado de cesación de pago. Bueno, por supuesto que hay muchísimo más que decir y muchísimas más cosas involucradas en esto, pero yo solamente quería darles un panorama un poco más genérico de toda la cuestión. No sé si quieren hacer alguna consulta. A mí me quedó una pregunta con respecto al efecto novatorio. Cuando hablamos de los fiadores y garantes que, Sí. digamos que eran una excepción, en el caso de Sí. que el garante o el fiador se haya concursado preventivamente con el deudor, ¿en ese supuesto tampoco quedan liberados? Bueno, pero ahí va a poder hacer su... No queda liberado, por supuesto. No va a quedar liberado. Lo que pasa es que va a tener su propio concurso que va a tramitar en conjunto con el de su garantizado. Pero el acuerdo del su deudor no lo libera a él. ¿Se entendió? Bien, sí, sí, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces espero que les haya servido y buenas noches para todos. Chao, buenas noches. Bueno. Chao. Buenas noches.